Bueno, y como última parte el tema de aditivos y de adiciones, no es por restarle importancia, pero no hay tanta elección en obra, tantas alternativas como aditivos para lo que es el tema de adiciones y lo que son fibras. Vamos a ver cuáles son las aplicaciones. Y respecto al tema de adiciones, bastante está repetido ya con lo que hemos hablado en cementos. Ya hemos dicho en cemento que tenemos dos escuelas, la europea y la americana. Ambos clasifican del 1 al 5 los cementos con número romano, pero en Estados Unidos mayoritariamente se emplean las adiciones como adición en planta, quiere decir yo le compro a una empresa el cemento y a otra empresa la adición, como puede ser una ceniza volante. En cambio, la Comuna Europea, que es la postura que nosotros tomamos según IRAM 50.000, mayoritariamente, casi exclusivamente se emplean las adiciones que ya vienen en el cemento. Es decir, cuando yo le compro al cementero, le compro ya el cemento con las adiciones. Quiere decir que en todos lados se emplean adiciones, nada más que una las maneja el hormigonero y otra las maneja el cementero. Cambia un poco ahí. Con lo cual estas adiciones se pueden fabricar como sustitución del clinker en la fabricación del cemento, en planta de cemento, como sustitución del cemento en planta de hormigón. Las adiciones minerales, principalmente hay dos grandes tipos, las activas y las inactivas. De las inactivas son aquellas que no tienen ninguna reacción química ni generan productos de hidratación propiamente dichos. Las activas son aquellas que, mediante diferentes circunstancias, como ya las hemos visto, efecto pozolánico, hidraulicidad latente, generan productos de hidratación con el tiempo y con la acción del agua y la temperatura y eventualmente otros factores como el pH alto. Las escorias de alto horno tienen hidraulicidad latente, ya lo hemos hablado, que necesitan de un ambiente altamente alcalino para desarrollar productos de hidratación muy similares a los del clinker. Las sustancias puzolánicas, que pueden ser naturales, que son rocas volcánicas, ígneas extrusivas amorfas, rocas volcánicas que se muelen, o cenizas volantes que salen de ciertas centrales termoeléctricas, o la microsílice o humo de sílice que salen de ciertos hornos de ferrolaciones, esto lo hemos visto en materiales, pueden llegar a tener esta actividad puzolánica que era, mediante el tiempo, el agua y cierto rango de temperaturas, transformar el hidróxido de calcio en silicato de calcio hidratado. Esto, les reitero, ya lo hemos visto en reacciones de hidratación y fragua. Este sistema trinario siempre me gusta ponerlo, ya que se ve que las adiciones, que son muchas, en el hormigón las adiciones más empleadas son de la familia. ¿Qué quiere decir? Que tienen calcio, que tienen aluminio y que tienen sílice. Fíjense, el clinker Portland, que está marcado con gris oscuro, está en este eje trinario, en este sistema trinario, con bastante calcio, con algo de sílice, con poca alúmina, pero por ejemplo el de calcario, que es piedra caliza finamente molida y tiene casi el 100% de carbonato de calcio, que queda como calcio, óxido de calcio. La microsílice es sílice amorfa muy chiquita, ya lo vamos a ver, tiene casi el 100% de sílice. Y fíjense que las escorias de alto horno, que están marcadas en celeste, son las adiciones que mayor afinidad química desde el punto de vista de su composición potencial tienen para con el clinker. Es por eso que como son bastante parecidos, por más que el origen sea nada que ver, pero no es coincidencia porque son las materias primas más abundantes en la naturaleza, piedra caliza, arcilla, lo que hace es que se permita en los cementos de alto horno un mayor reemplazo de escoria que otro tipo de adiciones, no solo porque son activas, sino porque tienen componentes desde el punto de vista químico muy próximos. Y nosotros hemos hablado mucho sobre la relación agua-cemento y de ahora en adelante vamos a empezar a trabajar de lo que se denomina la relación agua-material cementicio o agua-ligante, que significa que si estas adiciones están formando parte del aglomerante, ¿sí? Cuando yo tengo, por ejemplo, 160 litros de agua y tengo 320 kilos de cemento, es 0,50. Pero si yo tengo 160 litros de agua, 300 kilos de cemento y 20 de microsílice, por decir algo, la relación ahí es agua ligante y termina siendo 0,50, pero entra el cemento más las adiciones en el denominador. Los beneficios de los empleos de adiciones ya lo hemos visto cuando lo hemos hablado de cementos y acá en esta unidad
Tiene técnicos y funcionales, aumentan algo la trabajabilidad, mejora a largo plazo las propiedades mecánicas, reduce lo que es el calor de hidratación en hormigones masivos. Dentro del punto de vista de beneficio económico es muy relevante porque eh, no tienen todo el proceso de manufactura y principalmente el gasto energético que tiene el fabricar el clinker. A ver, la escoria es un subproducto de la fabricación de la rabio. La muelo, bueno, tengo un gasto energético, un gasto de transporte, pero no entra en ningún horno después, con lo cual no hay un costo energético después. Y además me está ayudando a que eso no tenga, no se convierta en un pasivo ambiental que tengan que guardarlo en algún lado. Bien, con lo cual hay ahorros importantes y también hay que decirlo, los beneficios ambientales son muy importantes porque recuerden que la fabricación del cemento lo que más contaminaba era la disociación del carbonato de calcio en dióxido de carbono y óxido de calcio, con lo cual al fabricar menos clinker, porque le pongo adición, bien sea en la cementera o bien sea en la hormigonera, vean bien esos dos factores bien diferentes, bueno, elimino menos dióxido de carbono, quemo menos piedra caliza. Y también eliminó subproductos de industrias como las cenizas volantes, las escorias de alto horno, la microsílice, que si no podrían llegar a ser nocivas para el ambiente o al menos ocupar un espacio en un vertedero y tener algún problema ambiental asociado. Dentro de las adiciones activas tenemos las puzolanas. Las puzolanas venían de las cercanías del volcán Vesubio, de una región que se llama Pozzuoli, y el Imperio Romano empezó a utilizar cales hidráulicas con puzolanas porque le daba más durabilidad, menos riesgo, mayor resistencia. Y hoy en día en nuestro país está reglamentado, según IRAM 50.000, que el porcentaje de sustitución puede ser del 5 al 50%. La realidad es que nadie va a hacer un cemento puzolánico con el 8% de puzolana, sino siempre arriba del 15 o el 20%, y puede llegar hasta el 50%. También estas puzolanas no se suele utilizar acá en el país, se pueden incorporar hasta un 25% en la planta hormigonera. Presenta una granulometría similar al cemento, se suele moler con el cemento, así que yo no puedo divisar en la bolsa de cemento un granito de puzolana y uno de clinker, pero tiene una finura muy parecida. En Mendoza, bueno, casi exclusivamente se produce CPP40. Las escorias de alto horno son subproductos no metálicos. Recuerden que venía del fundente, la piedra caliza, que reaccionaba con la ganga, sílice y alúmina, formaba una costra para evitar que se oxidara, tenía una densidad baja y fue de las primeras adiciones controladas empleadas. En Europa se trabajó muchísimo con cementos hasta el 55-65%. Tiene una gran importancia ambiental ya que en muchos países toda la escoria generada es empleada en la fabricación del cemento del hormigón. ¿Qué quiere decir esto? Que hay déficit de escoria. Esto significa que si hubiera en Argentina 5 altos hornos más fabricando, seguramente se consumiría toda esa escoria. Como hay, muy sencillamente hay un alto horno cada 10 hornos de cemento, ¿sí? Eso hace que los hornos de cemento aprovechen el 100% de las escorias de alto horno, no de horno fino, estamos hablando del alto horno, de la primera parte de la fabricación del acero. Recuerden que hay otros métodos que no generan escorias de alto horno, como el horno LLD, el convertidor LD, el arco eléctrico, con lo cual la escoria proviene de esa reacción química de purificación de óxido de calcio, alúmina y sílice, mismos componentes que el cemento, compuestos no metálicos que se muelen finamente y se adicionan en la cementera o en la hormigonera. La finura generalmente es mayor que la del clinker, suele molerse en molinos independientes, esto no es que tenga que ser así, digo suele ser, y en estado fresco puede tener cierta mejora en las propiedades, pero principalmente en estado endurecido reduce mucho el calor de hidratación, permite tener una evolución más lenta, más controlada de resistencia, que si bien a edades tempranas capaz que no tengo tan altas resistencias, pero a edades tardías sí, con lo cual es un cemento muy empleado no solo en el país sino en el mundo, nada más que acá en el país, como un país grande, las distancias son elevadas y solo hay dos altos hornos fabricando, o sea, produciendo a rabio, que como subproducto tiene una escoria, que es en San Nicolás, las plantas cementeras de Buenos Aires son las que usan escoria de forma mayoritaria. El fibre calcáreo es de las adiciones inactivas,
es carbonato de calcio. A ver, siempre que pongo una cementera tengo piedra caliza, entonces siempre voy a tener filler, porque es piedra caliza finamente molida, pero que no entra al horno, y puede tener hasta el 25%. Puede participar en un cemento filerizado o sumado a otros, pero limitado al 25%, puede estar en el cemento Portland compuesto. Acá, por ejemplo, entra de San Luis un cemento Portland compuesto que tiene un porcentaje de puzzolana y un porcentaje de filler. Por ejemplo, puede tener 20% de filler y 10% de puzzolana. Es un ejemplo, ¿bien? Eso depende del secreto de fabricación propio que tiene cada cementera. Y no suele este cemento dar propiedades especiales. Es decir, que estos cementos no suelen ser ni de alta resistencia inicial, ni cemento de bajo cargo de hidratación, ni altamente resistente a los sulfatos. No digo que no puedan serlo, pero no suelen serlo. Suelen tener más propiedades especiales los adicionados, salvo el de alta resistencia inicial, que suelen ser cementos normales. Respecto a las cenizas volantes y a la microsílice, son adiciones muy empleadas en hormigones especiales, en hormigones de alta resistencia principalmente, en los cuales lo vamos a ver más en la unidad 10. La ceniza volante viene de lo que es un residuo de la combustión de carbón mineral. Acá hay una planta que suele producir, que es la misma termoeléctrica de Siderar, la cual se capta lo que es esta ceniza volante. Eh, Hay mucha ceniza volante que no se emplea para la industria del hormigón, cada vez se emplea más, sobre todo en el hemisferio norte. Los países nórdicos de Europa y Estados Unidos, Canadá, son los pioneros en trabajar con cenizas volantes, y son partículas por la condensación misma perfectamente esféricas, muy chiquititas, que tienen bastante sílice, que hace que sea fina, amorfa y que tenga un buen poder puzolánico, y que con relaciones agua, material cementante o agua ligante 0,25, 0,30 se pueden lograr resistencias de 80 a 100 megapascales. La granulometría, es decir, el tamaño de las partículas, suele ser más fino que la del cemento, aunque en el orden del cemento. Ahí dicen la diapositiva de 250 a 700 metros cuadrados kilo. La del cemento suele tener 350, 450, es decir, es un poco superior, pero es del orden. En estado fresco da mejor trabajabilidad, reduce demanda de agua, hay que ver compatibilidad con aditivos, suele dar algo más de tiempo extendido de trabajo, no disipa tanto calor de hidratación. Generalmente esta adición, por lo menos en nuestro país, se incorpora como adición retardada en la hormigonera, no en la cementera. Digo generalmente, puede haber excepciones. Se incrementan las resistencias a todas las edades, pero principalmente a más de 7 días, a edades muy tempranas no. Va a reducir lo que es la, la porosidad, aumentar la compacidad en la zona de interfaz entre el agregado y la pasta de cemento, dando mejores productos de hidratación, silicatos de calcio hidratado por transformación de hidróxido de calcio, y suele ser una adición muy empleada para mitigar patologías como ataque de sulfatos, reactividad de cal agregado y otras. Bien, generalmente se emplea como adición en la hormigonera, no el productor de cemento, con adiciones de cerca del 15 al 25% de reducción del cemento. Y el humo de silicio o microsílice es la adición más fina, que tiene sílice amorfa, con lo cual es un combo muy bueno, porque mientras más fino, más esférico, mejor completa la granulometría del cemento. Es decir, las partículas de cemento tienen cierta granulometría, y los espacios o los huecos que deja las partículas de cemento entre sí pueden ser completados con la microsílice, con lo cual da una compacidad muy elevada. Es sílice, que es lo que le falta justamente a lo que es eh, el hidróxido de calcio para transformarse en silicato de calcio hidratado, un alto poder puzolánico, y además tiene lo que es una composición por un enfriamiento muy rápido que se da en lo que son estas centrales de ferrorelaciones, que sale humo, que se capta. Es que es muy amorfa, y al ser muy amorfa es muy inestable y tiende a reaccionar rápidamente. Me refiero rápidamente más que una puzzolana natural. Las partículas promedio son de 100 veces más finas que el cemento, de 20 a 40.000 metros cuadrados kilo. Fíjense, estamos hablando de 80 a 100 veces más fino que el cemento. Es una analogía, es que es igual de fino que el humo de cigarrillo. Cuando uno tira microsílice para arriba un puñado, queda volando. Es la adición más fina, con lo cual es la adición más cara, más benéfica y que mejores efectos tiene en lo que es la fabricación de hormigones de alta resistencia. Fíjense, ahí tiene un esquema, que las partículas de cemento en agua, si yo le pongo microsílice, todos esos
todo lo que queda entre las partículas de cemento está lleno por un sólido. Ese sólido que encima reacciona y da productos de hidratación hace matrices muy compactas para hormigones que sean muy resistentes y muy durables. Es muy valorada la microsílice para la durabilidad. Lo que es el efecto wall o efecto muro es que las partículas de cemento y los productos de hidratación que están cerca del agregado, ya lo vamos a ver, pero es una parte débil, tiene hidróxido de calcio. Con esta microsílice se densifican y dan mucha más resistencia a esta interfaz, lo cual hace que la falla de los hormigones empiece a ser más por el medio de la partícula que por rodeando lo que es la partícula. Entonces tiene un efecto físico que es microfiller. Filler es llenar huecos y micro es que los llena. Son muy chiquitas estas partículas de efecto puzolánico que va aumentando resistencia y durabilidad en el tiempo. Estas adiciones suelen usarse entre el 8 y 15%, el 12% generalmente de cemento más no suele ser necesario, aumenta la demanda de agua y puede hacer que el consumo de dióxido de calcio sea tan eficiente, tan potente que baje el pH y que tenga riesgo para la pasividad de las armaduras. Son teorías, no está tan demostrado, pero con porcentaje del 10%, 12% ya es más que suficiente, inhibe con cualquier tipo de agregado, reacciona con el agregado, anda realmente muy bien, pero es muy caro y hoy en día la silica fume o microsílice se obtiene, no un producto que se fabrica, sino se obtiene con su producto de quienes fabrican ferrolaciones, pero en ciertos países muy contados. Puedo mencionar Canadá, Noruega, generalmente el hemisferio norte, con lo cual todo el costo del procesamiento y del flete hace que acá sea bastante difícil utilizarlas. En alguna aplicación de obra, el precio, para que tenga una idea, sale 10 veces más que el cemento. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un hormigón de 400 kilos de cemento, ¿sí? Y en vez de 400 kilos de cemento quiero hacer 360 kilos de cemento y 40 kilos de microsílice, me termina saliendo el doble de costo de aglomerante, ¿sí? Lo cual no es el doble del costo del hormigón, pero se puede incrementar un 50, un 60%, lo cual tiene aplicaciones bastante particulares que veremos en la unidad 10. Respecto a las adiciones, cada una de estas adiciones, el reglamento me dice que tengo que cumplir con cierta norma IRAM, por supuesto, es decir, que no uso cualquier filler, cualquier scoring, tiene que haber ciertos ensayos, cierta caracterización. Respecto a las medidas de acopio, son las mismas que para el cemento, y los volúmenes, en este caso, como son porcentajes, fíjense, 8%, 20, 25% del peso del cemento, ya volumétricamente sí hay que considerarlos para el cierre del metro cúbico. Por supuesto, todo esto tiene que estar acompañado con ensayos de laboratorio. Y el último tema, para ver algunas aplicaciones principalmente, es el tema de fibras como material adicional. La vi en una conferencia y me pareció bueno el ejemplo del hornero, que la arcilla es un material frágil y le coloca paja, ramitas, como fibras para hacerlo más resistente a lo que es este material cerámico y frágil. Con lo cual es algo natural que el elemento frágil, un barro, un adobe, se le ponga paja. Y bueno, el hormigón se ha intentado muchas veces desde el asbesto cemento, el fibrocemento, muy conocido, hoy en día por supuesto prohibido, y se están cambiando todas las instalaciones de fibrocemento por ser cancerígenas, que era una mezcla de arena, cemento, agua y fibras de asbesto que podían hacer, ese fue el primer hormigón reforzado. Las fibras principalmente que se utilizan son de acero y las sintéticas que son de poliéster. Estos hormigones también se pueden combinar con otras metodologías para hacer hormigones de alta performance reforzados con fibra. Ahí tienen fotografías con una regla para que vean cuáles son las diferentes morfologías. Fíjense, fibras metálicas arriba a la izquierda y arriba al medio, fibras que tienen un gancho, fibras que son onduladas. ¿Para qué sirve eso? Como para hacer un efecto de mejor anclaje en el hormigón. Fíjense las dimensiones con la regla. Y luego tienen las microfibras o de mono o multifilamento de media pulgada, 3/4 pulgadas, para reducir fisuración por contracción plástica, o las macrofibras sintéticas, que pueden ser consideradas como que absorben energía residual después de la rotura. Respecto a la fibra de acero, la mayor parte tienen o onduladas o superficies rugosas o una especie de gancho, como una barra de armadura común, para que tengan un anclaje. Suelen especificarse 2 veces el tamaño máximo del agregado, es decir, si tengo tamaño de 19 milímetros, usar fibras de 1,5 pulgadas.
Las características del acero son por extrusión, tienen una resistencia de cerca de 1000 megapascales, algo más que el acero, porque esto está trabajado, que el ADN 420, porque esto está trabajado en frío, y tiene un contenido de carbono algo más elevado. Las cantidades son variables, entre 20 y 80 kilos por metro cúbico hasta 100. Lo más empleado es cerca de 40 kilos por metro cúbico. Se emplean en túneles, se emplean en ciertos premoldeados, pero hoy en día no hay reglamentos claros para utilizarlos como reducción de refuerzo de corte, como se ve en Estados Unidos, con lo cual a veces no es muy económico su uso, más que el precio es dólar, y eso hace que el costo de las fibras pueda incrementar notoriamente el costo del metro cúbico del hormigón. Estamos hablando de por lo menos un 50%. Puede mejorar la resistencia al desgaste, abrasión e impacto, mejora el comportamiento post-fisuración, como vamos a ver, y las aplicaciones casi exclusivamente hoy en día se orientan a lo que es el hormigón proyectado y revestimiento de túneles. Pavimentos y hormigón prefabricado, mucho menos. Acá tiene un ejemplo de un ensayo a flexión de una viga de hormigón con fibras metálicas en la cual llega a un pico de carga, ahí llega a 36 y pico kilonewton, y luego baja y en vez de romper abruptamente como es una viga de hormigón que termina en el diagrama, sigue absorbiendo energía después de la rotura desde el punto de vista residual. Y fíjense que puede llegar a deflexiones de 5 milímetros, una viga de hormigón sin reforzar con fibras no llega ni a medio milímetro, es decir, da más ductilidad o cierta ductilidad y da una capacidad resistente de mantener los fragmentos unidos. Aquí un ejemplo que es tracción, que mientras más fibras tengo, ¿sí? Tengo mayor energía residual, pero el pico casi no se cambia. Ese azul oscuro sería el diagrama de tracción o de compresión sin fibras, y los otros mientras voy incrementando lo que son el contenido de fibras. Entonces, la resistencia máxima no la varía casi, sí cose la fisura por supuesto y evita lo que es que salten pedazos y tener una energía residual ante alguna rotura imprevista de un elemento de hormigón. Las fibras plásticas o sintéticas son las que más se emplean, sin duda, está dado por su costo. Sin embargo, cuando uno toma la ficha de una fibra, toma y dice, bueno, tantos beneficios que para qué le pongo cemento, para qué le pongo otras cosas, es verdad, y hay que tomar con pinzas. Las fibras reducen la fisuración por hormigón fresco. Si uno quiere que las macrofibras sean estructurales propiamente dichos, hay que hacer ensayos, hay que hacer losas de prueba, no hay que guiarse solo porque en Estados Unidos me anduvo bien y el vendedor me dice, no, en Italia esto anda perfecto, de ahí me va a andar bien. No es así, hay que hacer experiencias locales. Sin embargo, tiene muchas aplicaciones, el costo es bajo, puede incrementar un 7, un 10% del costo del hormigón, las microfibras, las macrofibras un 20%, a ver, son costos muy inferiores a la fibra metálica, y principalmente las que más se emplean en el medio sirven para reducir lo que es la fisuración por contracción plástica, es decir, por viento, baja humedad relativa, sol, que el hormigón intente desecarse como un fluido, va a intentar contraerse y si tiene estas microfibras plásticas va a tener un sólido discreto en un fluido y va a tender a reducir el ancho de las fisuras. Las dosis son pequeñas respecto a los que son las dosis de las de acero. Las microfibras están entre 600 gramos y 1 kilo por metro cúbico y las macrofibras de 2 a 3 kilos por metro cúbico. Las macrofibras son aquellas que son más rígidas, las que les mostré que son más largas, onduladas y que podría llegarse a sustituir cierta parte del refuerzo en algún elemento estructural como puede ser un hormigón proyectado. Ahí tienen lo que son macrofibras, arriba a la izquierda, abajo a la izquierda también, como se ven en el hormigón, abajo a la derecha también, en la carretilla se ven, esos pelitos son las macrofibras, con lo cual, en función si son micro, macro, todo esto está bastante en investigación hoy en día y es como que se ve un hormigón con pelos, básicamente, y hay que ver bien con ensayos y aplicaciones de obra qué ventajas tiene. Ahí tienen ejemplos. Se emplean mucho las microfibras en losas alivianadas para reducir fisuración, en pisos llaneados, en una playa de pavimentos de hormigón, es decir, que ayudan mucho a controlar cierto tipo de fisuras. Esto lo veremos más adelante en la unidad 8,
pero no es que evita cualquier tipo de fisuras. No significa, bueno, yo le pongo macrofibra y hago la junta a los 3 días. No, 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 no tiene nada que ver. O uso microfibra y puede venir un viento sonda y yo hormigono. No, hay que tomar precauciones, pero son materiales que han dado un buen comportamiento y que tienen ciertas aplicaciones que cada vez se van extendiendo más, pero hay que valorar la relación costo-beneficio, qué medida de protección o qué es lo que me estoy ahorrando al utilizar estas fibras. Con esto vamos por finalizado lo que es esta unidad.